Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con dos profesionales del sector sanitario. Roberto Sánchez, médico de familia, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Y bueno, también tengo el placer de contar con Ángel López Hernán, médico de familia de pueblo, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de saludaros a todos y nada, gracias por invitarnos también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es en el sector en el que se encuentra el de sanidad, en vuestro caso en concreto médico de familia, en el que está viendo bastante afectado desde hace ya varios años con falta de efectivos, de medios, dificultades en el trabajo también a consecuencia de esto. Y bueno, un poco quería que me contéis, vamos a un poco hablar de varios puntos, pero bueno, la primera pregunta que os lanzo es ¿cómo está vuestro entorno laboral? ¿En qué momento se encuentra? ¿Cómo están de efectivos, de medios de los que disponéis? También si vivís en un poco medios rurales, ¿cómo es un poco la atención a los pacientes en vuestro centro? Y bueno, me da igual, por el que quiera empezar, que me cuente. Bueno, venga, pues empiezo yo. Pues nada, mira, yo en mi zona, mi zona es una zona de Sevilla, una zona un poco rural. Hay una parte de área sanitaria donde yo me muevo, que es la área sanitaria de Osuna, que es una zona integrada, un hospital de atención primaria. Somos 8 zonas básicas de salud, un área grande y un hospital completo. Y bueno, hay zonas que hace unos días decían que de unos 30 médicos que había en esa zona básica, que es la zona más grande, que es la zona de salud de Estepa, estaban 15 médicos. Entonces estaban teniendo muchos problemas, ya estaban cerrando algunos consultorios, como veis, no es solamente por allí por Madrid, sino que por aquí por Andalucía hay zonas que ya están con dificultad para cubrir algunos pueblos. Y bueno, en mi zona básica concretamente todavía no tenemos esos problemas porque se han incorporado 10 personas de fuera que hemos intentado compatibilizar. Bueno, hemos intentado ayudarles a convalidar sus títulos, son de Sudamérica, que estaban aquí cuidando pacientes mayores, de forma, no como médicos, sino como cuidadores. He intentado ayudarles. Entonces se han incorporado a nuestra plantilla en un turno de guardia, cubriéndonos los salientes. Y en mi zona básica concretamente, la verdad es que dentro de cómo está el panorama no estamos muy mal. Un cupo reducido, me quitaron hace 4 años 600 pacientes y me he quedado con un grupo asequible de unos 1000 personas, con una residencia de ancianos de unos veintitantos, 26, 28, 25, 28 abuelitos bueno, que son dependientes totales. Y, y bueno, la verdad es que yo vivo aquí en el pueblo donde trabajo, pues el concepto tiempo es diferente, porque yo no tengo una acotación de tiempo, ¿no? Si no me da tiempo a hacerlo por la mañana, de forma altruista. Cuando yo quiero, evidentemente, lo hago por la tarde, ¿no? Y bueno, así está un poco, en líneas generales, el panorama de mi zona básica de salud, para que os hagáis una idea. Roberto, ¿cómo está aquí en Zamora, que pertenecemos a la misma zona? Bueno, yo creo que hay dos características un poco que impregnan como el diagnóstico de la situación. La primera es que todo el mundo está enfadado. Todo el mundo, los pacientes, los profesionales, los gestores. Y la segunda es que, digamos, el énfasis está puesto en ir sobreviviendo, lo cual quiere decir ya un poco, pues, a qué dedica sus energías el sistema sanitario. Cuando estás centrado en eso, pues evidentemente es imposible que te plantees otras cosas que son muy necesarias en el sistema, pues como la planificación, como la mirada a medio y largo plazo, como la investigación, como la innovación, la generación de conocimiento. Entonces, realmente esta es un poco la situación general. La verdad es que es complicado estar en el pellejo no solamente de los profesionales, que sobre todo, sino también de los gestores, digamos, que se dedican a la gestión más directa, a la microgestión que se llama, porque realmente, o sea, es una odisea, las labores que tienen de proveer de personal todas las dimensiones del sistema sanitario asistencial, y realmente es un esfuerzo pues muy, muy grande.
Se han hecho algunas cosas, pues como intentar fijar un poco profesionales con las convocatorias de las ofertas de empleo público, ¿no? Un poco con el incentivo de la plaza fija, pues intentar distribuir las personas en el medio rural, que es, digamos, un elemento clave y crucial en el ámbito un poco y en el contexto en el que estamos hablando, que es pues el de Castilla y León, puede ser Zamora, pero también otras provincias de Castilla y León, también otras comunidades autónomas, pues con estas características de una amplia distribución geográfica y mucho despoblamiento. Y luego también lo que comentaba Ángel, pues también otra de las, digamos que como no se han querido tomar algunas medidas que se podían haber intentado tomar, se ha querido un poco dejarse llevar por la inercia, pues también ahora hay que reclutar efectivos y se hace pues también un poco disminuyendo un poco los requisitos para ello, como muchos profesionales que están entrando al sistema a ejercer sin la especialidad, por ejemplo, de medicina familiar y comunitaria, lo cual pues redunda un poco también en la calidad de la asistencia. Aunque parece que, pues un poco, digamos, trasunto de este énfasis en sobrevivir, pues lo que importa ya no es la calidad asistencial ni la seguridad del paciente, sino ir tirando. Y entonces, para ir tirando, pues digamos que si tú disminuyes un poco los requisitos, pues puedes hacerlo perfectamente, lo cual, pues no parece muy positivo. Y bueno, pues los profesionales están cada vez más agotados. Hubo un tiempo en el que se pudo dividir el trabajo, intentar que no una serie de profesionales trabajaran tanto y se repartiera un poco la carga horaria. Eso no se quiso hacer. Entonces, esos profesionales que antes atesoraban la carga horaria se han ido jubilando. Los profesionales que podían haber entrado al sistema se han ido yendo. Entonces, ahora los que hay, que son pocos, cada vez además, paradójicamente, se les exige más, porque digamos que hay muchas tareas asistenciales que completar, con lo cual esos profesionales se acaban quemando y a veces pues incluso llegando a la cosa que nunca antes vista de abandonar voluntariamente una plaza de estatutario fijo. Y también un sistema muy centrado en el cortoplacismo y en si no tenemos profesionales para atender un poco lo que es la atención primaria con los fundamentos, que es que un médico, una médica, un enfermero, una enfermera sean tus profesionales de referencia y te sigan a lo largo del tiempo, pues intentar hipertrofiar el tema de las urgencias, dar una vía de escape al sistema por el cual el paciente, cuando tiene unas necesidades no satisfechas, en vez de ir a su profesional de referencia, pues va a un sistema de urgencias que está también, digamos, muy equipado para poder resolver toda esa demanda, todo ese excedente de demanda que no puede ser absorbido por el sistema en su vía normal, lo cual, pues bueno, de acuerdo, se atiende al paciente, pero digamos que la asistencia desde el punto de vista de urgencias, pues tiene algunas falencias un poco considerables que no atienden tan resolutivamente y de la manera en la que deben ser los pacientes en el circuito normal. Un momento crítico que pasasteis fue con el COVID. Ahora que está remitiendo, que está mucho mejor la situación, ¿habéis visto alguna mejoría después de todo el colapso que sufristeis o ha habido un incremento en vuestro trabajo una vez posterior en la situación grave pasó? Mira, yo cuando hablan muchas veces de esto del COVID, muchas veces estas cosas dependían un poquito, hay un trabajo enorme, evidentemente no es igual la afectación de unas zonas que en otras. En nuestra zona, en la zona nuestra, ha habido varias fases o varios picos de epidemia, ¿no? Y bueno, y ha sido ha sido diferente. Yo cuando oí hablar a mis compañeros de cómo estaban en el COVID, yo no lo veía igual. Yo verdad que seguía atendiendo a gente casi presencialmente. Hombre, es verdad que la gente no venía tanto ni a consulta porque daba un poco de miedo, ¿no? Con lo que estamos viendo. Pero desde donde yo estoy no he visto ese mare magnum que había de no poder atender a nadie, ¿no? Nosotros sí hemos seguido atendiendo, tanto mis compañeros como yo, un poco menos, porque no se atrevía a venir al sistema sanitario. Entonces, dependía un poquito de cada persona, ¿no? Es verdad que algunas veces el sistema bloqueaba incluso la entrada de algunas personas o incluso hacía que la gente no fuera a consultar al médico por ese bloqueo que había, ¿no? Pero bueno, en algunas circunstancias de profesionales concretos, pues sí seguía atendiendo a los pacientes, ¿no? De hecho, seguía atendiendo a mi residencia, seguía yendo allí, seguía, bueno, pues derivando cuando hacía falta y atendiendo allí en el pueblo cuando no, y así estaba, ¿no? Es verdad que después de la pandemia ha habido un incremento de casos de enfermedades crónicas,
de enfermedades crónicas complejas, donde los pobres estaban ahí un poco en un limbo, donde nadie los atendía en el hospital, los especialistas de segundo nivel, y nosotros hemos sido los que hemos tenido que aguantar todo el chaparrón ese en primera instancia, y es verdad que había una demanda enorme. Aquí en Andalucía, o en mi zona básica concretamente, se han implementado consultas de tarde extraordinarias que no pagan. Cuando hay una demanda excesiva, pues hay voluntarios, de forma voluntaria, ponen consultas de tarde, que son generalmente la mayoría telefónicas, las de pediatría son presenciales también y telefónicas. Nosotros unas consultas de tarde de 5 horas, yo hago concretamente 2 al mes, aunque pueden hacer hasta 4, dependiendo de la demora que tenga cada zona básica. Y bueno, la verdad es que van bien, estamos aligerando un poco listas de espera con esas tardes y bueno, el problema fundamental aquí es la tardanza cuando derivamos a un paciente a segundo nivel, ¿no? Yo desde que ocurren estas cosas siempre intento coger el teléfono mucho y hablar con mis compañeros. Cuando conoces a los compañeros de especialidad o conoces a tus directores, pues un poco te dan un poco más de suerte, ¿no? Entonces a mí me dejan hacer TAC cuando tengo que solicitarlo, cuando tengo que hacerlo, me dejan hacer alguna analítica compleja que generalmente en atención primaria no nos dejan o no nos permite, mejor dicho. Y entonces, pues, si levantas el teléfono a veces y hablas, claro, esto son medidas particulares, no son medidas generales, como decía Roberto. Roberto está hablando de medidas generales. Las medidas generales no se están implementando. Estamos haciendo, pues, cada uno, como él decía, sobreviviendo, como vemos en este mare magnum, ¿no? En unas zonas, en un área sanitaria lo hacen un poco llevadero, en otras zonas no tanto. Y aquí nosotros, el problema fundamental que tenemos es que tenemos muchas guardias, para poder atender a los pueblos donde consultorios por las tardes, ¿no? Tenemos muchas guardias y esa guardia es donde realmente la gente pues se quema más, ¿no? Porque como veis, estamos todos los días pregonando por ahí en las redes sociales, pues mucha, bueno, abuso entre comillas, la gente lo siente de otra manera, ¿no? Pero lo vemos como un abuso, los pacientes no lo ven como tal, sino como un derecho que tienen y que se sienten mal y que consultan. Y yo siempre digo lo mismo, yo siempre veo en urgencia que la gente mayor, la gente que está enferma, la verdad es que consulta cuando tiene que hacerlo y cada día más veo la gente joven, lo digo muchas veces porque me llama la atención, que la gente joven consulta más con inmediatez, más que con urgencia. Quieren que sea ya, y lo mismo da que estén de copa a las 3 de la mañana, si les duele una muela, van a ir a las 3 de la mañana, van tomando copa y bueno, la duele la muela en ese momento y ni siquiera se han tomado un analgésico para ello, ¿no? Entonces, pues ahí radica mucho de los problemas. Las urgencias se saturan. ¿Y por qué se saturan? ¿Quién va a urgencias? Porque no todo el mundo va a urgencias. Si hacéis urgencias vosotros, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, cuando una persona mayor, un paciente crónico, va a urgencias porque está enfermo de verdad. Está enfermo de verdad. En cambio, los que van a urgencias a esa hora suelen ser gente más bien joven, sin vida previa, bien sanos, que bueno, que simplemente quieren una inmediatez, que no han podido ir a su médico de cabecera porque las consultas tardan una semana, pero eso es parte del problema. Ahora me llegó también un artículo de un médico inglés que estaba hablando ahí también de los mismos problemas que nosotros, o sea que los problemas por lo visto no son no son en Madrid, no son en España, sino que son a nivel de toda Europa y parece que bueno, que esto va a tener que cambiar el concepto de la atención primaria. Roberto, ¿tú cómo lo has visto? Nunca se ha trabajado tanto en este ámbito asistencial, no sé si en la historia, desde que empezó un poco en los 80, ¿no? Nunca se ha puesto tan al límite y tan tensionado el sistema y bueno, el sistema en general, evidentemente, salud pública, por supuesto, la atención de los hospitales, por supuesto, y en el ámbito que nos estamos comentando, la atención primaria, por supuesto. Probablemente un protagonismo mayor en una segunda fase de la enfermedad, no en una primera fase, donde el manejo era un poco más hospitalario, pero claro, los pacientes graves eran muchos, pero eran unos, pero también había pacientes leves y moderados que había que atenderles o pacientes graves que recibíamos también en nuestros centros de trabajo o que los veíamos en los domicilios y había que derivarles a los hospitales que eran atendidos por atención primaria. Nunca se ha trabajado tanto
y los profesionales nunca han estado tanto al límite. Yo destacaría lo que ha hecho enfermería, que ha sido épico. La labor de enfermería en esta pandemia ha sido impresionante porque sobre ella ha recaído muchas de las labores específicamente que tenían que ver con la pandemia, no solamente su actividad habitual, sino también pues, seguir con sus curas, seguir hacerlo con los domicilios, la consulta presencial, la consulta telefónica, las vacunaciones, las pruebas diagnósticas. Realmente, o sea, todos hemos trabajado mucho, pero yo destacaría también la gran labor que ha hecho enfermería. Y después de todo, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Todos esperamos que sucediera algo después de la pandemia, ¿no? Por haber Sí. visto todas las cosas que hemos visto y lo que hemos aprendido, y lo que ha sucedido es nada. Nada, y no solamente es volver a la situación anterior, sino probablemente a una peor de la que nos encontramos al principio. Tienen que ver un poco con los profesionales que están pues muy quemados, muy cansados, muy desgastados. O sea, la verdad que no solamente los problemas adaptativos de los profesionales en estas situaciones, sino problemas que ya pasan un poco a la patología, los cuadros de ansiedad, los cuadros de desgaste, de burnout, de profesionales quemados, pues evidentemente están ahí. Y lo que se ha hecho, o sea, lo vemos todos los días en todas las comunidades autónomas, en unas más que en otras, ha sido pues una serie de decisiones que no han hecho más que irritar al personal y a los pacientes. Entonces, el sistema normalmente nunca dice sus intenciones, pero en esta ocasión yo creo que el sistema está hablando que no se van a querer tomar decisiones importantes un poco en el ámbito de la atención primaria. Han venido los fondos europeos, los fondos estructurales, y por lo que hasta donde yo sé, no ha habido una inversión directa con carácter finalista ahí para mejorar ese nivel asistencial u otros sanitarios o el de salud pública, que probablemente también necesiten mucho nuestro. Ahora hay anuncios de que va a haber planes, de que va a haber refuerzos, pero no con gran intensidad y no parecen muy creíbles. Y lo mismo pasa un poco en el ámbito sociosanitario, que de verdad que lo que ha pasado al sistema sanitario ha sido grave y tal, pero lo que le ha pasado al sistema sociosanitario, es decir, al ámbito de las residencias, y de los cuidados, digamos, extrahospitalarios y extrasanitarios de los pacientes, ha sido una lección de verdad que no podemos olvidar. ¿Y cuáles han sido las medidas que se han tomado en ese ámbito? Ha sido ninguna, o sea, ha sido ninguna. Vale, sí, o sea, hay comisiones, reuniones de expertos, dictámenes y tal, pero medidas un poco para cambiar el modelo, que es un poco de lo que se trataría, no hay ninguna. Y no hay más que ver un poco, Alberto, lo que ha pasado un poco en nuestra tierra. O sea, ha habido una gestión que puede haber habido errores en la gestión de Castilla y León, ha habido luces y sombras probablemente, pero yo creo, hasta donde a mí me parece, sí que se ha hecho un esfuerzo bastante grande porque la gestión fuera buena, por proteger un poco a los pacientes, por intentar bascular hacia las necesidades de los pacientes un poquito más que hacia el de los sectores económicos, que evidentemente también tienen sus lógicas y sus necesidades, pero bueno, la política es optar entre unas y otras preferencias. Entonces yo creo que se ha hecho una gestión, vamos, dentro de lo que es bastante técnica, bastante profesional. Las personas que han estado al mando han sido profesionales que sabían un poco del tema. ¿Y cuál ha sido, o sea, cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Pues que esa gente está fuera ahora mismo de la administración. Sí. Se han ido poquito a poco barriendo. Hemos conocido esta semana el último episodio de esta película, que ha sido la dimisión a petición propia, que no es así, evidentemente, de él, que fuera el secretario del comité que se reunía con la administración autonómica por parte de los profesionales, que ha sido Nacho Rosell, un profesional pues muy competente de salud pública. Esa gente está desfilando fuera. O sea, lo que nos dice de que la gente que está ahora un poco ocupando los puestos, que nos habla un poco de cuáles van a ser las intenciones futuras, pues son gente con unos criterios arbitrarios que no se basan en la gestión técnica, que se basan por intereses políticos, que se basan por intereses de partidos. Un poco lo que el sistema nos está diciendo de qué es lo que se ha aprendido en la pandemia y qué es lo que se va a hacer en el futuro. Y la verdad que es bastante, la verdad que preocupante, casi para echarse a llorar. Joder, es que al final se está atravesando una crisis en la que no se ve ninguna solución factible o tomada por gente que sepa realmente del tema, ¿no? Porque al final parece que las toman o deprisa y corriendo o sin ningún criterio, como tú un poco has comentado. Entonces, claro, la pregunta que os lanzo siguiente es ¿qué puede soluciones o cómo se podría solucionar un poco esta crisis de falta de efectivos, un poco la organización? ¿Qué creéis? ¿Cómo se podría solucionar un poco todo? La solución evidentemente no es fácil, porque si no, bueno, con la cantidad de expertos que circulan por ahí, ¿no? Nos lo habían dado ya. Nosotros los que nos dedicamos a esto, pues vemos que hacen falta acciones a nivel
en tres estamentos, ¿no? A nivel, evidentemente, de la administración, ¿no? Que son los máximos responsables, porque no olvidemos que nosotros, los médicos de familia del sistema sanitario público, los que nos dedicamos a la sanidad pública, pues somos contratados para un servicio, ¿eh? No somos responsables del servicio. Eso hay que tenerlo muy claro. La gente muchas veces focaliza el malestar en los que realmente los atienden, ¿no? Que realmente nosotros estamos al lado del paciente, ¿no? Pero tienen que diferenciar que nosotros somos contratados, no somos la empresa, somos unos contratos, una gente que estamos contratados. Es verdad que individualmente cada uno puede hacer lo que puede, ¿no? Pero somos contratados. Entonces, la administración es una parte muy importante, la gestión, no ya la microgestión, sino también la macrogestión, ¿no? Porque claro, la microgestión al final la hacemos los propios médicos, ¿no? La macrogestión, y hay digamos que los directores del distrito, los gerentes del distrito, los directores médicos de atención primaria, pues son los que realmente tienen que entrar, ¿no? Además pueden ser médicos y no tienen una responsabilidad política, ¿no? Eso a nivel general. Después estamos los que trabajamos en los médicos, los sanitarios, los enfermeros, los trabajadores sociales, los pediatras, todos los que estamos en atención primaria, también tenemos una parte, algo que decir ahí muy importante, ¿no? Que cómo hacemos las cosas y si solamente nos dedicamos a ver pacientes o solamente nos dedicamos a hacer lo que nos marcan los objetivos, o que tenemos que decir algo nosotros, los pacientes, los profesionales. Yo llevo ya 30 años en esto ha cambiado mucho. Yo te puedo decir que cuando llegué aquí a esta zona, pues evidentemente estaba mucho peor. Era más joven. Ahora tengo digo, muchas mejoras en mi puesto de trabajo, ¿no? Muchas mejoras que no tenía antes, pero ¿no? Ahora evidentemente se siguen otras cosas y otras formas de vida, ¿no? Y por último, también tendríamos que meter ahí a los pacientes. Los pacientes tienen que entender bueno, que sí, que hay que consultar al médico, pero que los médicos somos simplemente una parte muy pequeñita de su salud, ¿no? Contribuimos a su salud en poca medida y realmente lo que les va a llevar salud son digamos, los hábitos saludables, ¿no? Y el código postal, como tanto se habla, ¿verdad? Muchas veces los pacientes creen que todo pueden, lo pueden dejar en el sistema sanitario y no es así. Yo creo que para que esto salga adelante, hay que reunirse tres partes, que son los gestores, los sanitarios y los pacientes, y tomar medidas desde ahí. Si no, no vamos nunca. Está claro que esto no se va a arreglar. Llevamos ya muchos años con este tema, muchos años protestando, muchos años enfrentándonos unos con otros. Al final, bueno, pues los gestores lo único que hacen es lanzar un mensaje político en las campañas electorales. Pues, no 3 días, la nueva consejera que ha entrado aquí en Andalucía, no va a haber ningún paciente con más de 3 días de espera en atención primaria. A ver cómo hacer, porque usted lo va a hacer usted con mi tiempo o con el de usted. Yo tengo tiempo limitado en la consulta, y si yo lo hago, parte será un tiempo mío que yo doy a la sociedad, ¿no? Yo doy como a una ONG o algo así, ¿no? Porque con su tiempo que me da a mí, no puede estar un paciente con menos de 3 días para que lo vea su médico. Dar más tiempo, porque no hay tiempo con lo que tenemos ahora, con los mimbres que tenemos ahora. Cambio usted los mimbres, o cambio usted las normas, o cambio usted algo, que a lo mejor así. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el tratamiento, nuestra acción médica, o hacerla como profesionales. No tenemos que estar dando todo lo que nos piden, como si fuéramos una tienda. Nosotros somos tenemos que actuar según profesionales, y tenemos que atender a los pacientes, evidentemente, y tenemos que hacerlo a nivel profesional. No podemos atender todo lo que nos llega, podemos darle a un infarto o 10 minutos que nos dan en la consulta, cuando necesita a lo mejor media hora, ¿no? A una persona que viene con un problema familiar, con un problema social, podemos estar en 2 minutos escuchándolo, no, ese hombre necesita un tiempo adecuado, ¿no? Los tiempos de las consultas son muy importantes, los tiempos y quién nos los da. Y bueno, los pacientes deben de entender que todo no gira alrededor de ellos. Y, que lo que es bueno para ellos
a lo mejor limita bueno, la salud de otros, ¿no? Y hace pocos días discutía yo con un paciente en urgencias porque, bueno, porque me decía que no podía, que no lo había atendido un poquito antes porque estaba yo atendiendo a una persona externa. Y digo, digo, es que hay, digo, no hay otra cosa, no quiero estar conmigo, yo tengo que atender a la persona que realmente me necesita. Y yo compré los dos y decidí yo, que soy el profesional, quién tengo que atender primero. Usted se puede enfadar, puede hacer usted lo que quiera, ¿no? Y ese es el resumen de todo, ¿no? La gente entiende que todos tenemos el derecho de que nos atiendan primeros y bueno, la verdad es que tendremos que cambiar todo. Roberto, ¿tú qué opinas de cuáles pueden ser las medidas un poco para mejorar la situación? Mira, hay una perplejidad que Ángel está describiendo muy bien, que está un poco en los profesionales de su generación, que llevan tanto tiempo viendo el devenir del sistema sanitario y probablemente desde que empezó. Y hay la perplejidad de que, digamos, están claras, está muy claro que hay una serie de cosas que hay que cambiar, hay una serie de cosas que hay que modificar, hay una serie de demandas que atender. Siempre son un poco como las mismas. O sea, los que estamos un poco, trabajamos y conocemos un poco el ámbito de la atención primaria, o sea, son un poco como los mismos temas que llevamos mucho tiempo, digamos, intentando reclamar o intentando poner encima de la mesa, ¿no? Pero, y la pandemia no ha venido más que agudizar eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Y la perplejidad viene a decir, si es que están claras las cosas que hay que hacer, hay que empezar a tomar medidas y tal, ¿y por qué no se hace? Si yo creo que la clave, un poco que explica todo, es un poco la teoría del candado. Hay un candado puesto por el cual el sistema, hay un diseño del sistema que es de una manera determinada. Un sistema sanitario, evidentemente, pues para nosotros que somos bien pensantes y que pensamos en las necesidades de la gente y tal, pues probablemente es un sistema que tiene que estar al servicio de los intereses y las necesidades de los pacientes, es decir, en torno a los valores del sistema. Pero en la vida y en la política no solamente la cosa va de valores, sino que va de intereses. Entonces, mientras que desde los 80 se hizo un sistema sanitario con una atención primaria fuerte, que se describió normativamente en la Ley General de Sanidad del 86, se empezaron a crear los centros de salud, un montón de profesionales formaron parte de ese ámbito y se empezó a desarrollar el sistema por esa vía, a la vez también hubo un cerrojo para intentar que el sistema no descansara tanto en las necesidades de la atención primaria, lo cual es un sistema orientado más al Estado o al gobierno del Estado, sino que también se empezó a cambiar y a pivotar el sistema para que se orientara también al mercado, es decir, a los intereses de aquellos grupos que tienen muchos intereses, valga la redundancia, en las cuestiones que tienen que ver con el sistema sanitario. La medicina privada, la industria farmacéutica, algunos gestores o políticos de un signo determinado que querían llevar al sistema por un lugar determinado. Esto se ve un poco en el informe Abril, que según nace el sistema, ya hay un informe, el informe Abril-Martorell, en el cual se describen que no puede haber un sistema tan orientado al Estado y a las necesidades de la atención primaria, sino que tiene que también jugar un papel importante en los actores privados, que tiene que haber competencia en el sistema, que hay que primar la eficiencia sobre todas las cosas. Entonces ahí el sistema ya se empezó a descafeinar un poco y digamos que la atención primaria empezó a dejar de tener un papel tan relevante. Pierde el monopolio del primer contacto en el sistema. ¿Por qué? Porque hay una serie de pacientes, de grupos que tienen interés en no un sistema con el médico de familia como primer contacto con el sistema, sino con vías de acceso al especialista. El paciente quiere elegir qué es lo que hace en el sistema sanitario, si quiere médico de familia o no, si quiere elegir a qué especialista va o no, si se hace un seguro privado o no, si elige Muface porque es funcionario o no. Todo esto, digamos, descafeína al sistema. Y esto se ve muy bien ahora en la crisis del modelo rural, porque ¿qué es lo que sucede? Se ha hecho un sistema muy débil o más débil en el ámbito general, o sea, en el ámbito general, pero el paciente en el entorno urbano puede elegir. Es un sistema que prima más la libertad, es decir, un sistema orientado al mercado. ¿A costa de qué? De lesionar la equidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que el paciente en el medio rural no puede elegir porque los proveedores sanitarios no están interesados en ir al medio rural porque no es eficiente. Y los recursos, digamos, el negocio privado no está. Y entonces, al final, ¿qué es lo que sucede del paciente del ámbito rural? Que, digamos, no tiene otra
que optar por el sistema público. Y como el sistema público está débil y todos los defectos que tiene el sistema, de los que adolece el sistema, también tienen su reflejo, evidentemente, en el medio rural, pues por eso la asistencia ahí cada vez se ve más degradada y está todo, pues digamos, peor. Entonces, ese candado, para deshacerlo, no basta solamente con las reivindicaciones de los profesionales y de otros actores muy importantes, pues como son los partidos políticos, y también yo destacaría mucho la labor de los sindicatos. Está muy bien esa presión, pero hasta que el candado no se deshaga por, digamos, la vía política, por un nuevo concepción, que yo creo que no hace falta revolucionar el sistema y cambiar el modelo, como hay alguna gente que defiende, de arriba abajo, que es que el sistema ya está, digamos, tiene muchas bondades, que el sistema, aunque la situación que te estamos describiendo es mala, también digamos, da respuesta día a día a una gran parte de las necesidades de los pacientes. Podría hacerlo evidentemente mucho mejor, y por eso estamos aquí, pero también el sistema, hay una gran parte que funciona, y digamos, no hay que revolucionar el modelo de arriba abajo, sino volver un poco a algunas cosas de antes e incorporar algunas cosas de ahora. Y evidentemente eso, en mi visión de las cosas, por ahí van un poco los tiros. También probablemente hay algunas mejoras que tengan que venir de dos ámbitos, porque aunque el sistema está, digamos, descentralizado a las comunidades autónomas, también hay algunas partes de la gestión central que influye. Por ejemplo, es muy típico el caso y muy paradigmático el de la gestión de los recursos humanos y de la formación de recursos humanos. El problema en España no es que no haya médicos, el problema en España es que no hay médicos que quieren ser médicos de familia. Es que este es el problema, y por eso la atención primaria también se ve, pues, muy afectada por este fenómeno. Entonces, las mejoras tienen que venir de la gestión de las comunidades autónomas, pero también probablemente de mecanismos de reforma por la gestión central. Yo no soy de los que pienso de que haya que recentralizar las competencias de sanidad, porque la gestión moderna es una gestión pegada al territorio y descentralizada. Y porque también creo que en el país que vivimos pensar en una recentralización de las competencias no tiene sentido, pues por, digamos, razones históricas y razones políticas que tienen que ver con nuestras tensiones periféricas y nuestro modelo federal. Y luego, lo que comentaba Ángel un poco también, en el ámbito de la microgestión probablemente haya que dar más autogestión a los profesionales dentro del sistema, porque hay luego también un grupo de gente que defiende la autogestión para poder privatizar la gestión. Es decir, no, nosotros nos queremos autogestionar para que sean personas jurídicas con entidad propia y sujetas al derecho privado las que presten los servicios sanitarios, es decir, empresas. Yo creo que eso no debe ser así. Hay que conservar el modelo de prestación pública, de gestión pública, pero probablemente los profesionales tengan que tener más un papel más destacado en la gestión de las agendas. Por ejemplo, ahora esto que dicen un poco de los topes, que es una medida ahora que es verdad que se necesita tiempo y se necesita, pues, un sentido común y una cosa razonable para poder ver a los pacientes. No se pueden ver 70 pacientes, pero también topar los pacientes a 30 o 35 y no poder ser capaz de absorber tú toda la demanda y no de gestionar la demanda porque hay un tope de 30 pacientes. ¿Dónde va a ir esa demanda excedente? ¿Va a ir a otro profesional? ¿Se va a perder la longitudinalidad? Pregúntale, Alberto, a cualquier persona en la provincia de Zamora ¿quién es su médico? Que siempre la primera pregunta es, ¿era fulanito, fulanita, pero se ha jubilado? El otro día estaba un doctor o una doctora, al día siguiente estuvo otro doctor o otra doctora, luego fui a urgencias. O sea, si le preguntas a un paisano de Zamora cuántos profesionales sanitarios le ha visto en el último año, probablemente vaya a decir más que 2 o 3. Y eso no puede ser, no se puede perder la longitudinalidad, porque es una de las bases del sistema sanitario, y esto los gestores no lo han entendido. Entonces, no se puede topar los pacientes si luego el excedente de tu cupo los va a ver otro profesional, porque estamos rompiendo la atención primaria. Y hay que quitarle de verdad peso a las urgencias y dárselo más al sistema en la vía normal de la atención de cupo por tu profesional. Y yo también pondría un poco en valor más de a lo mejor dar más competencias y capacidad de gestión un poco a la enfermería, que creo que es fundamental para resolver muchas de las situaciones que hay, no todas, evidentemente. O sea, no puede ser lo de Madrid, ¿no? De que quieres que te atienda una urgencia a un profesional de enfermería, que no solamente es porque no sepa, que es que sabe mucho, pero es porque no tiene los instrumentos legales de prescripción para atender a un paciente, y es que no tiene ningún sentido. Un poco es complejo y amplio el tema, pero un poco lo que yo te diría va un poco por ahí, Alberto. Y claro, para ir finalizando, no sé si a corto plazo veis alguna posible solución, ¿creéis que puede colapsar o añadir lo que queráis o comentar lo que queráis para ir finalizando? Sí, es libre. Mira, yo poniendo un poco soluciones sobre la mesa, porque realmente tenemos que dar las soluciones los que estamos todo el día pidiendo ayuda, ¿no? Creo que
agenda, ni de los 70, 80. Eso me da igual. Mire, yo siempre he visto muchos pacientes, yo he visto más de la media de todo esto. ¿Pero por qué? Porque yo llevo 30 años en el pueblo y entonces, evidentemente, no tengo que hacer una historia clínica. Lo que dice Roberto, la longitudinalidad es muy importante. Yo veo al paciente que entra por la puerta y hace más o menos lo que va a decir. Si veo con la madre, con el padre, con el hermano, incluso es la importancia que ellos le van a dar a esa consulta. O sea, que quiero decir que todo lo que rodea una consulta médica, los profesionales que llevamos. Entonces, el topar agenda a mí tampoco me parece, estoy con Roberto, en que bueno, hay que dejar, lo que sí es verdad, lo que sí hay que quitar toda la cosa alrededor que hay de personas que vienen, sobre todo, yo siempre insisto lo mismo, en personas sanas, ¿no? Personas sanas que vienen a haber practicado autocuidado. Yo insisto en que hay que dar desde arriba, fundamentalmente, consejo a los ciudadanos todos los días. Eso hace que la gente entienda, porque nosotros los que estamos trabajando ahí, todos los días estamos dando gritos de socorro, ¿no? Simplemente, arriba, consejo a los ciudadanos, consultar, cuándo consultar, qué es lo que hay que hacer, dar alternativas. Se ha puesto en Andalucía una consulta de acogida para situaciones de leve gravedad, con protocolos hechos por profesionales del ámbito médico, del ámbito de enfermería, del ámbito de gestión, de situaciones leves y ya conocidas. Por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Y te dice el protocolo lo que tienes que hacer. En cambio, las consultas de enfermería no están funcionando bien. Las consultas estas de acogida, llegar un paciente al centro de salud, por ejemplo, a mi centro de salud llega un paciente con una lumbalgia, pide cita de urgencias, como hacían antes, ¿no? Y bueno, y en vez de pasar directamente a mí, al enfermero. El enfermero tiene dos opciones. Bueno, pues derivármelo a mí de nuevo o tratarlo según el protocolo establecido, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de hacer lo de la consulta de acogida porque le dan alguna responsabilidad de enfermería que yo creo que la pueden tener sin problema, no hay ningún problema, porque son situaciones normales de un paciente que ya las conoce, ¿no? Y además educa al paciente, bueno, educa, yo no sé si decirle educa, da consejo al paciente sanitario que utilizar él, ¿no? Y yo creo también que el tema yo siempre insisto en el tema porque nosotros lo que nos llama la atención es esto de las citas, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Yo el otro día me ponía a mi director, tres bis en una consulta, y lo llamé. Le digo, oye, ¿por qué me pones a mi bis? Le pedí explicaciones, ¿no? Porque eso lo tenemos que hacer todos. Cuando te pongan un bis, por favor, aquí le dicen bis a consultas que están a la misma hora. Aquí hay muchas consultas. A mí no me ponían vías de tiempo ya, porque yo cada vez que me llamo, levanto el teléfono y hablo con la persona que lo hace. Hablo con la administrativa o hablo con el director, hablo con quien haga. De nuestra parte también tenemos que defenderlo en el sentido de explicarle a las personas por qué nos hacen eso y cuál es la explicación que nos hacen. Si puedo solucionarlo de otra manera, pues yo a lo mejor puedo solucionarlo de otra manera. Oye, mira, un poquito, que voy a ver el paciente, le voy a preguntar lo que le pasa y ya le digo, venga usted mañana o venga usted. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ir haciendo, las consultas estas de tarde, ¿no? De quitar listas de espera, consultas, bueno, que nos pagan un dinero y, bueno, son voluntarias y el que las quiera hacer, son consultas que quitan listas de espera y que atendemos a los pacientes igual que por la mañana, son de tarde, es un complemento también para las personas que no hagan urgencias. Bueno, son soluciones así un poco, podemos ir mejorando el sistema, ¿no? En las consultas de acogida de enfermería, que es la responsabilidad que le damos, como dice Roberto, a los enfermeros, a los trabajadores sociales, a los pediatras, y porque en mi pueblo, por ejemplo, no viene el pediatra ahora, porque no hay, entonces hay una consulta extra de tarde de otro pediatra. Bueno, nosotros vemos a los niños, a mí no me importa, siempre lo he visto de toda la vida, o sea que tampoco me importa, pero lo que quiero decir es que son soluciones que se pueden ir dando poco a poco, ¿no? Poco a poco, yo digo que hay que tomar soluciones respecto de las antiguas y de las de ahora, ¿no? Consultas de tarde, consultas de enfermería, que los enfermeros son una parte muy importante del sistema sanitario, al lado nuestro todos los días, estamos juntos, trabajamos juntos, entonces saben igual que nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que incidir en la solución del problema. Mira, yo creo que lo que no podemos hacer es no hacer nada, que es un poco lo que se está haciendo, un poco por donde parece van los tiros un poco de esta administración actual, que es dejarse llevar un poco por la inercia, ir un poquito poniendo algún parche y tal, y eso yo creo que es lo que no se puede hacer. Otra cosa que no se puede hacer es que a veces también cuando se intenta hacer un cambio,
que está bien, e intentar hacer los cambios. A veces los cambios son más inoportunos o crean un poco más rechazo que lo que había, que también es otra de las cosas que a veces pasa, que cuando quieren implementar una medida, digo, pues esto parece un poco peor de lo que hay, al final todo el mundo se cabrea, todo el mundo intenta bloquearla, y eso no puede ser. Para eso hay que tomar también un poco las decisiones con un poco de consenso y escuchando a los profesionales. Te hablo un poco también bajando al territorio, como yo sé que esta entrevista me la haces desde Zamora un poco y yo también soy profesional de Castilla y León, un poco bajando al terreno un poco concreto de nuestro contexto. Aquí hay un profesional que también hay en otras comunidades autónomas con otras denominaciones, que es el profesional de área, el médico, el médica de área, el enfermero, la enfermera de área, que es una aberración absoluta y lo más cercano a la esclavitud que se puede conocer en la administración pública. O sea, son 140 horas de jornada ordinaria más 70 de complementaria, te pongo consultas, te pongo guardias, te hago una adscripción funcional a una amplia área geográfica para poder moverte arbitrariamente por donde yo quiera, y eso está engendrando mucho de los males que tienen los recursos humanos en nuestra región, porque aunque ellos quieren intentar fijar el personal al territorio con una plaza, digamos, fija, con ese incentivo y de manera fácil, pues es que no está surtiendo efecto y la gente de verdad que está cada vez más quemada con esto. Entonces esto habría que darle otra pensada. O sea, si uno se lee el estatuto que rige, la norma que rige el comportamiento laboral de esta figura, es de verdad que es terrible, es que nadie quiere hacer eso. Y ese es una pata grande, no es la única, pero es una pata grande sobre la que se sustenta la asistencia sanitaria en Castilla y León. Y eso de verdad que hay que darle una pensada. Luego lo que decía Ángel un poco el tema de salud en todas las políticas. Es que el sistema sanitario es una parte muy chica de la asistencia a la salud, y es que la salud no solo se encuentra en el sistema sanitario y todavía menos un poco en la atención primaria, que es una parte del sistema sanitario. Entonces, digamos que un poco los activos en salud se despliegan no solamente desde una consulta, sino desde otros muchos sitios. Además, en Zamora tenemos, y en Castilla y León, pues unas peculiaridades de que es una población muy envejecida y sabemos cuáles son las características un poco de la sociedad de hoy. No digo que me parezca bien, pero me limito a describirlas, ¿no? Pues un poco también la soledad de las personas mayores, las dificultades que tienen las personas mayores en su enfermar. Entonces, hay una sociedad con una serie de necesidades muy grandes y no todas son sanitarias. Algunas son sociales, otras son laborales, otras tienen que ver con el cuidado de los familiares, que a su vez está determinada por las circunstancias laborales de esta tierra, en la cual el trabajador en general, si es que puede quedarse a trabajar en Castilla y León, es un trabajador precario, y si no se tiene que ir, con lo cual la asistencia y un poco el cuidado de sus mayores, pues evidentemente no lo pueden prestar. Y luego también pasa otra cosa, que es una región que, aparte de la precariedad un poco desde el punto de vista del trabajador, también un poco desde el sector privado, es una región muy poco dinámica. O sea, es verdad que en otros sitios pues hay un dinamismo del sector privado, de las empresas, de que digamos que las necesidades de los pacientes se pueden vehicular un poco también a través de la vía del mercado, lo cual evidentemente es una vía muy injusta, porque solamente aquel que tiene la capacidad y el poder adquisitivo para acceder a él logra acceder a él y ser satisfecho en sus necesidades. Pero es que aquí no tenemos ni esa vía. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Un poco lo que nos queda es el Estado, es la administración, son los servicios públicos. Entonces tenemos que volver un poco ahí para que en las diferentes áreas de verdad desplegar políticas para poder atender a todas esas necesidades que comentaba también Ángel, porque sin esas necesidades y esas demandas se nos van a ir todas al sistema sanitario, y con la molestia un poco también y la incomprensión de los profesionales. Entonces, al final, es lo que pasa que estamos todos enfadados. Creo que hay que volver un poco aquí en Castilla y León ya sabemos un poco el comportamiento electoral, los resultados electorales y las mayorías que hay. Quizá haya que volver un poco otra vez a lo que era dentro de un gobierno, de la administración que había del Partido Popular, una concepción un poco más, si quieras llámalo, democristiana, que era que tenía el presidente Herrera, que era una derecha pues que adolecía de aquellas características que tiene la derecha, pero sí que tenía una preocupación más o menos importante por los servicios públicos, que había una planificación, que había una gestión un poco dentro, con todas las pegas que se les quiere hacer, pero es que es lo que elige la población, es que el pueblo es soberano y no se elige eso. Entonces, pero había una cierta visión de lo que era el sistema, un cierto cuidado por los servicios del sistema del estado del bienestar, y esa área estaba un poquito más trabajada. Ahora la administración actual está
es un poco que hay una indefinición, que es lo que sucede ahora, que no se sabe a dónde va, no se sabe si digamos, la visión del sistema es proteccionista y conservadora o es liberal y abrir un poco al mercado y a la competencia por la medicina privada, no se sabe. Y entonces eso refleja mucho el sistema sanitario y sucede lo que también está contando la gente. Yo creo que tenemos que volver otra vez a que el Estado, sea en una administración de un color político, sea en otra, tome un protagonismo importante, de verdad que cuide el estado del bienestar, porque nuestra comunidad autónoma no es una gran comunidad autónoma, digamos, productora de bienes. Digamos que nuestro mayor activo en la comunidad no es el sistema económico productivo, porque no lo es, porque es una economía terciarizada y muy orientada a los servicios. Y de verdad que tenemos a un montón de gente que es nuestra población de referencia en su mayor parte, que esa gente no necesita que les produzcamos bienes, que también necesitan que les proveamos servicios, y realmente los servicios sanitarios son una gran parte muy importante de los servicios que necesitan. Entonces, de verdad que tenemos que poner ese área en el centro y diseñar un poco el sistema con cuidado, en meter la salud en las diferentes políticas para poder dar necesidades a dar respuesta a esas necesidades. Y desde luego que yo espero que eso esté en la agenda política, porque si se está fallando a la gente en eso, ¿qué es lo que más necesita? Probablemente la gente de Castilla y León, y no te digo en el ámbito rural, no te digo en las áreas donde hay una población más envejecida, de verdad, que si eso no está en el centro y si esas necesidades no son satisfechas, de verdad que hay que intentar por alguna vía sea una vía electoral, una vía política, una vía de gestión, una vía profesional, de verdad cambiar ese sistema, porque esas necesidades de los pacientes están en el centro y es lo más importante que hay ahora. Yo para terminar quisiera decir una cosa nada. Alberto, si me permites. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros, en el sistema sanitario público, debe de una vez por todas, porque yo creo que es parte de la solución del problema, la parte más importante. Creo que el sistema sanitario público debe de ser apolítico, debe de estar, debe de despojarse de esas garrapatas que están siempre a nuestro alrededor, ¿no? Debe de haber una visión global de todos los partidos, sean de derecha, sean de izquierda, sean del centro, sean de donde sean, y tienen que despojarse de la sanidad. La sanidad debe ser algo ahí que está en medio, que nadie debe de tocarlo ni ponerse su medallita, porque si no hacemos eso, yo sé que la sanidad es parte de la... Bueno, digamos que hay que tener conceptos políticos también, ¿no? Pero a la hora de gestionarla, debe de ser completamente apolítica, porque si no, nunca arreglaremos este sistema. Fijaros que se crean discusiones muchas veces simplemente por temas políticos. Fijaros lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Cuando realmente nuestros compañeros están luchando por la atención primaria y todo el mundo habla de política. Tendremos que dar una vez por todas, dejar de ponernos medallitas en cuanto al tema político. Yo siempre creo que parte de nuestros problemas fundamentales viene de la política. Viene de la política, que todo el mundo quiere, es como mi perro. Mi perro, yo le echo todos los días algo para la garrapata y siempre llevo una garrapata en el campo cogida, ¿no? Siempre llevo una garrapata cogida. Bueno, debemos intentar echarle todos los días a nuestros perros insecticida para que esas garrapatas que están por ahí rondando el sistema sanitario, pues se quiten del medio. Evidentemente, los gestores los necesitamos, son gente, pero deben de ser del ámbito sanitario y deben de ser lo más lejanos posible a la política, evidentemente cada uno con sus ideas políticas, pero sin tener ese centro o esa gestión centrada en la política, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, porque es que eso es parte fundamental de nuestros problemas. Yo creo, si me permites para finalizar, que no hay algo más político que la gestión de los servicios públicos. O sea, las diferentes opciones políticas, la conceptualización que tienen del estado del bienestar y de la gestión de los servicios públicos es una parte fundamental. Y muchas de las diferencias que vienen entre unos y otros realmente viene por eso. Yo creo un poco, que a mí me encantaría, quiero decir que a mí me encantaría que todo el mundo entendiera que esto es una cosa de vital importancia para la población y de que tiene que ser un servicio que se debiera proveer en sus mejores... A mí me encantaría, para que no es así y una gran parte de eso tiene que ver con raíces políticas, aunque hay modelos que quieren, por ejemplo, privatizar la gestión de la sanidad y que sean empresas las que gestionen la sanidad. O mira lo que ha pasado en el Hospital de Burgos, que ha sido un hospital construido por la iniciativa privada con otro modelo. Entonces,
esto es una discusión fundamental. Lo que a mí sí me gustaría, o sea, me gustaría que fuera así, pero creo que no va a poder ser la política, la gestión de la sanidad fuera de la política. Lo que sí que me gustaría que fuera más apartidista. Es decir, que porque también hay muchas sensibilidades en los diferentes partidos, y aun habiendo un partido, porque alguien va a gobernar, porque es la democracia, sí que un poco intentara desplegar unas políticas que de verdad tuvieran en cuenta las necesidades de los pacientes. Eso yo creo que es lo fundamental. Bueno, si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los dos y bueno, espero que esto la gente lo vea y un poco sepan lo que ocurre en la actualidad y sepan un poco también lo que conlleva las situaciones y tener un poco también todos de paciencia los pacientes. Sí, muy bien. Pues nada, esperemos que sí, esperemos que hayamos aportado alguna solución, porque yo siempre digo, hace poco lo decía también, que muchas veces criticamos mucho las cosas, criticamos lo negativo, pero no somos capaces de aportar ninguna solución, ¿no? Hay que intentar aportar soluciones, ¿no? Y entonces, bueno, desde donde estamos, ¿no? No hace falta que sean situaciones globales, te aporta soluciones en tu sitio de trabajo, a ver si las consigues. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que una frase que siempre sigo es que piense globalmente y actúe localmente, ¿no? Nada, Alberto y Ángel, agradeceros la charla, que ha sido un placer. Gracias por invitarme y bueno, ver un poco también, o sea, todo es susceptible de mejora, pero también ver también un poco pues lo que tenemos, la joya que tenemos, con un poco al final la conceptualización de las cosas viene un poco también por comparación, y realmente por comparación, no solamente respecto a otros países un poco del mundo, sino incluso respecto a algunos países de la Unión Europea, de verdad que tenemos una joyita aquí en España, que no todo el mundo tiene lo que tenemos, y realmente debemos emplearnos todos en cuidarlo, en mejorarlo, en desarrollarlo, en dialogar unos con otros para mejorarlo, y de ahí va a venir el mejor sistema sanitario del futuro, porque realmente es el sistema sanitario que van a tener nuestras generaciones venideras. Bueno, Gracias, un abrazo. por lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo. Ya nos volveremos a ver. Adiós. Adiós.